Buenas noches, equipo. ¿Cómo están todos por acá? Buenas Espero que, noches, profe. espero que se encuentren excelentemente bien. Bien, mi gente, bienvenidos a nuestro tercer encuentro de tres que vamos a sostener en este módulo básico. Me gustaría saber si tienen alguna duda o aclaración sobre los puntos que hemos tratado hasta el momento de las diferentes unidades. Uno, dos, tres. Dudas, aclaraciones. Auri, adelante. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Todo bien, gracias a Dios. Tengo una duda. Veo que yo he hecho la unidad uno, la unidad 2, y la unidad 3 y veo que mi nota no pasa de un 28. No sé si tengo algún inconveniente para que me aclare la duda con relación a esto. Entonces, usted se refiere a este valor que aparece acá, ¿verdad? Este valor que le aparece acá. Me confirma. Ah, bien. Le aparece aquí un valor porcentual, ¿no? Bueno, si el 28 le aparece acá, esto quiere decir la cantidad de actividades que usted ha ido realizando. Hay algunas de las actividades que esto no tiene que ver nada con el tema de calificaciones, sino con el nivel de avance de que usted haya visualizado los objetos del curso, ¿bien? Hay algunos que me faltan por evaluar, que cuando yo lo evalúe, se va a completar y automáticamente ese valor porcentual va a aumentar. Bien, entonces, eso para que lo tenga en cuenta. Pero ya en los próximos días, lo que esté pendiente, lo vamos a poner al día. Yasmín, adelante. Buenas noches, maestro. En la parte de Buenas encuesta noches. de satisfacción, he intentado hacerlo, pero no me sale nada. ¿Sería un código QR? ¿Va a aparecer un cuestionario? ¿Cómo sería? Acá, vamos a ver, Sí, porque aquí sí. debe aparecer, básicamente acá, cuando usted presiona aquí, le va a aparecer acá algunas preguntas. Aquí usted completa esta encuesta, presionando aquí lo que usted. Y ya entonces al final son varias opciones, presiona enviar. Ok, voy a intentarlo más tarde porque no me aparecía como un enlace, o sea, no me daba acceso. Eso era solamente la palabra y ya. Ok, vamos a ver, ¿alguien más? Gracias. Siempre en la orden. Bien, pues entonces vamos a ir avanzando, porque el día de hoy tenemos un contenido bien amplio. Miren, para las unidades 4 y 5, en este módulo básico, trabajamos algunos conceptos de vital importancia. Voy a esperar Profe, que perdón, te está preguntando. Sí, estoy presentando pantalla. Déjeme ver, por si acaso, a veces cuando tienen dispositivo móvil, no se muestra. Déjeme saber si ahora se muestra Ahora bien. dice, Excelente. Me imagino que han notado que la plataforma últimamente ha estado un poquito más lenta, estuvieron dándole mantenimiento, pero ha mejorado desde ayer para acá, pero se ha sentido un poquito lento últimamente. A ver, perfecto. Entonces, acá en la unidad 4 vamos a trabajar el concepto de lo que son bases de datos. Bien, aquí se van a trabajar básicamente la gestión de los datos. Esta actividad está compuesta por un pequeño foro para lo que es aquí ya sellar el conocimiento de la unidad 3
se les pide que hagan un breve resumen del aprendizaje obtenido en la unidad 3, el cual puede hacerlo presionando aquí, añadir un tópico y completando acá con esa información que usted desea agregar. Enviar al foro y ya eso automáticamente va a estar disponible para evaluación. Recuerden que los foros es importante que participen, pues tienen puntuación también. Luego tenemos la guía de la unidad 4, que junto a la instrucción, que viene siendo como un breve resumen de la guía, conforman lo que es el material didáctico en formato de guía que tenemos disponible para esta unidad. De los puntos que se van a trabajar aquí están la validación de datos, consolidado de información, exportación e importación de datos, filtrados, agrupar, subtotales, tablas, entre otros. De estos, hay algunos que por cuestiones de tiempo no lo vamos a abarcar de manera práctica, o sea, no va a haber una actividad práctica asignada para ello, como por ejemplo el tema de validación de datos, el tema de subtotales, el tema de tablas dinámicas. Pues estos conceptos lo vemos ya en Excel intermedio, ¿bien? Entonces, ya lo vemos en la práctica como tal. Pero en este caso sirve como una introducción a esas nuevas herramientas. Lo que sí vamos a trabajar acá a profundidad en la parte práctica es tanto el ordenado como el filtrado de los datos. Son herramientas de un uso muy alto. El tema del filtrado de los datos nos ayuda muchísimo en Excel, pues por lo regular en Excel trabajamos con grandes cantidades de datos. Y la idea de nosotros condicionar esa data para que se muestre específicamente la que cumpla con una condición en específico, la condición que yo necesito en ese momento, para que me muestre específicamente los datos que necesito, entonces es una herramienta muy útil. Por ejemplo, en este caso, este escenario, esta tabla de esta nómina imaginaria, ¿verdad? Ficticia, en la opción de filtrado de datos se habilita a través del menú datos. Aquí tenemos la opción de filtrado y por lo regular se aplica a la fila del encabezado de la tabla. La fila del encabezado de la tabla, la cual se muestra de esta forma con estas pestañitas luego de aplicar el filtrado de datos. Lo que me va a permitir a mí a yo aplicar un filtrado simple a una columna en específico o un filtrado compuesto que me permita tener varios criterios como varias columnas a la vez. Por ejemplo, si yo quisiera saber del departamento las personas que correspondan al departamento de administración, aquí inicialmente veo en estas tres de administración, pero adicional a esto yo podría decir, muéstrame solamente los de ese departamento que sean femeninos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando yo en este caso hago un filtrado compuesto de ambos, entonces deben de cumplirse ambas condiciones para que se muestre un resultado. O sea, que esas dos condiciones deben darse para, para que se muestre algún resultado. En este caso se seleccionó específicamente la de administración y ya acá podemos ir verificando cuál fue el resultado y de qué manera se muestran acá los datos. Este pequeño embudo, no sé si lo pueden notar acá, muestra cuáles de las columnas tiene un filtro aplicado, este pequeño embudo que tenemos acá. A diferencia de las demás, se ven que este es diferente, ¿verdad? Entonces, es una forma visual de darnos cuenta que se está aplicando un filtrado o no. Punto importante es que tanto el ordenado de los datos como el filtrado de los datos en ningún momento elimina información. Bien. La información que no se está mostrando en ese momento es porque no cumple con esa condición. Si mañana cambia la condición y se dice, bueno, muestra todos los registros otra vez, ahí estará. Bien, porque en ningún momento se elimina la información. Entonces, como de costumbre, acá les comparto material audiovisual de apoyo que, siguiéndolos paso a paso, van a poder realizar la actividad de la unidad. Bien, la cual consiste en este archivo de Excel, el cual van a descargar. Y dentro de este van a tener tanto los datos como las instrucciones del
que se necesitan. ¿Bien? Entonces, acá van a visualizar 10 hojas. Cada una de estas hojas, las primeras 5 tienen que ver con diferentes tipos de ordenado de datos y las últimas 5 tienen que ver con diferentes tipos de filtrado de datos. Bien, entonces la idea es poner en práctica los diferentes filtrados disponibles para que cuando tengan la necesidad de utilizar alguno de estos, tengan una noción clara de cómo utilizarlo. ¿Bien? En nuestro encuentro vamos a ver algunos de estos, pues tenemos también algunas actividades en la unidad 5 de mucho peso. Y entonces las demás las van a poder desarrollar con el material de apoyo pregrabado que tenemos por acá disponible. Entonces, iniciamos por ejemplo con el ordenado 1. Nos pide que debemos ordenar la base de datos según la categoría en forma ascendente. Lo primero es que cuando vamos a ordenar los datos se ordenan los datos como tal y no se selecciona el encabezado de la tabla. Bien. Entonces, para esto yo me posiciono en la celda que me indica, por ejemplo, ordenar la base de datos según la categoría. Y yo sé que tengo que hacerlo en base a la categoría. Control, Shift, flecha hacia abajo para seleccionar. Y una vez seleccionados los datos, aquí me dice en qué forma se requiere el ordenado. En este caso ascendente, de la A a la Z. Puedo venir acá directamente en el menú inicio, en la sección de edición. Aquí tengo la parte de ordenado de la A a la Z o de la Z a la A. Importante. Estas opciones pueden variar dependiendo del tipo de datos que yo tenga seleccionado. Diga, por ejemplo, si yo tengo aquí seleccionado estos valores numéricos, cuando yo vengo acá, miren cómo me dice de mayor a menor, de menor a mayor. Si tuviese seleccionada fecha, me va a decir de la más antigua a la más reciente. Y entonces esos menús son dinámicos dependiendo del tipo de datos que yo tenga previamente seleccionado. Le voy a decir acá, de la A a la Z. Aquí tengo dos opciones, ampliar la selección para que cada fila vaya a la nueva posición. Si le digo que continúe con la selección actual, él simplemente va a modificar, ajustar esta columna. Entonces ahí se pierde lo que se llama la integridad de la data, porque el proveedor que vendía mariscos puede que entonces en ese caso esté vendiendo pasta, por ejemplo. Entonces, por lo regular se utiliza más la función ampliar selección, aunque hay algunos casos en los que intencionalmente necesitamos hacer esta selección en específico. Entonces ya vamos, cuando una vez que yo acepto, voy a poder visualizar acá el ordenado en base a esa columna en específico sin importar las demás. Entonces yo puedo jugar con esto en base a ese ordenado de datos. En el ordenado 2 nos pide según el total en forma descendente. Entonces ya aquí yo voy a buscar mi columna total. La selección puede hacerla manualmente arrastrando. A mí me gusta hacerla con control shift flecha hacia abajo porque es bien rápido. Bien, entonces acá me dice que debe ser de manera descendente, o sea que tiene que ser de mayor a menor. Sería este. Aquí está. Bien, entonces continuamos. En el ordenado 4, aquí por ejemplo ya empezamos a ver el uso de colores. Yo puedo ordenar los datos en base a colores en particular, tanto del texto como del fondo de la celda, ¿bien? Entonces acá él me está pidiendo, le voy a decir, selecciono todo, él me está pidiendo que haga el ordenado según el color del texto de la columna precio de unidad, en este caso este que está acá, y el orden de los colores debe ser primero los rojos, luego los azules y luego los verdes. Bien, entonces yo puedo venir acá a indicarle orden personalizado, amplío mi selección, y acá puedo indicarle, por ejemplo, va a ser en base a la columna precio por unidad.
Vamos a utilizar el color de la fuente en este caso. No el valor de la celda, sino el color de la fuente, que es el color del texto. Aquí tengo el color de la celda por si quiero utilizar el relleno de la celda. Color de la fuente. Él automáticamente hace un análisis de los diferentes colores que tiene esa columna. Miren aquí cómo aparecen los tres colores. Entonces primero vamos a agregar el rojo. Le decimos agregar un segundo nivel para seguir con el segundo color. El azul. Y si no quiero estar seleccionándolo todos, también aquí yo puedo agregar, eliminar niveles o copiar incluso ese nivel. Cuestión de que ya viene todo y simplemente cambio aquí al verde, que es el siguiente color. Bien, así de fácil. Entonces, miren acá como ya se ha ordenado en base a la secuencia de colores que hemos seleccionado previamente. Entonces, eh, ya para el siguiente y último ordenado, acá lo único que va a cambiar es en vez de ser el color del texto, va a ser el relleno de la celda. Entonces, vamos a hacerlo en base al total, orden personalizado. La columna va a ser total. El color de la celda es el que vamos a utilizar, no el de la fuente. Aquí hizo el scan de los colores. Primero va el rojo. Copiamos el nivel, luego el amarillo. Copiamos el nivel y luego el verde. Acá está. Le digo aceptar y aquí podemos ver cómo se han ordenado los datos en base a los colores de esa columna. ¿Dudas, aclaraciones hasta el momento? Perfecto. Entonces, ya para el filtrado, como les indicaba anteriormente, el filtrado se hace en base a lo que es el encabezado de la celda, de la tabla, perdón. Entonces yo puedo aquí seleccionar la columna, la fila completa del encabezado de la tabla. Entonces yo puedo aquí seleccionar el filtro. También lo puedo hacer por el menú datos. Y aquí tengo la opción de filtro y ordenado, que es otra forma también de hacerlo. Va a encontrar las pestañitas que vimos anteriormente en la guía. Y acá vamos a indicar, por ejemplo, cuando nos habla de queso Cabrales y tofu, nos está hablando de nombre de producto. Entonces aquí yo puedo venir, seleccionar específicamente tofu, queso Cabrales y acepto. Si yo lo acepto, solamente se van a mostrar los registros que cuenten con esos dos productos. Bien. Si quiero hacer algo más específico, acá yo puedo utilizar filtros para que, por ejemplo, los productos que comiencen con tal letra o con tal palabra o que contengan una palabra en específico, puedo jugar con esto. Y también puedo hacerlo en base a los valores numéricos, mayores a un precio de X, entre un precio y otro. Puedo jugar también con todos esos operadores lógicos. Le digo aceptar. Aquí podemos ver que solamente se muestran esos productos, pero puedo visualmente identificar que en las filas hay salto. Miren, de la fila 11 salta a la fila 15, luego a la 140, luego a la 215. O sea que hay filas que no se están mostrando porque no se cumple con la condición del filtro de datos. Bien, la información nunca se borra. Entonces, aquí él me pide un filtrado compuesto, eh, haciendo referencia a un vendedor en específico. Si se fijan, aquí hay varios vendedores que venden ese producto, pero el enunciado me pide que sea uno en específico. Eso reduce mucho más el resultado del filtrado de datos a específicamente 4 registros. Bien, esos cuadros. Entonces, así yo puedo ir aplicando cada una de las indicaciones que me dicen acá. Por ejemplo, en este caso me pide las ventas realizadas en la ciudad de Manchester. Selecciono acá, aplico mi filtro y en ciudad indico que solamente me muestren las ventas de esa ciudad.
La idea es aplicar cada uno de esos filtros con la ayuda del audiovisual pregrabado y una vez finalizado, entonces va a hacer la carga de esos valores, de esas actividades ya realizadas en lo que es la actividad práctica que tenemos acá. Coloque aquí la actividad 1 de la unidad 4. Bien, entonces, si continuamos con la unidad 5, en esta unidad 5 nosotros vamos a ver 3 puntos bien importantes de Excel. Vamos a ver la parte de los gráficos estáticos, la parte de la impresión de los datos y la parte de los macros grabados. Excel tiene 2 tipos de macros, los grabados y los programados. Los grabados son como los más fáciles de desarrollar, de poner a funcionar, pues no ameritan códigos de programación. Yo puedo grabar una tarea que yo haga, una tarea frecuente que yo haga dando clic, y esa tarea luego entonces yo la puedo reutilizar con simplemente presionar un botón. Bien, entonces esos son los macros grabados. En cuanto al contenido de la guía, acaba de encontrar en detalle todo lo que son las definiciones, los tipos de gráficos, la parte de los macros, toda la parte de la teoría ilustrada está colocada en esta guía. Les pido que guarden toda esta información, pues recuerden que una vez finalizado el curso, ya esta información se remueve del perfil de ustedes y por ende ya no va a estar disponible. Yo tengo estimado cerrar el curso el día 29 a la medianoche. 29 de septiembre a la medianoche. Es domingo. Bien. O sea, lo que van a tener este fin de semana completo, la semana próxima completa hasta el domingo. O sea, los que tengan cosas pendientes por entregar, actividades, todavía están a tiempo de hacer sus entregas. Entonces, acá tenemos la guía. Elías presente, maestro. Disculpe que llegue tarde. Bienvenido, Elías. Entonces, acá tenemos las diferentes definiciones, conceptos de gráficos, los diferentes pasos para crear los gráficos, los diferentes tipos de gráficos y partes de un gráfico, conceptos de macros, cómo crear la macro y todo esto. Bien, vamos a ver algunas de estas funcionalidades en la actividad práctica justo el día de hoy. Un momentito, por favor. Bien, entonces acá tenemos lo que son los diferentes tipos de gráficos. Bien, y la parte teórica que representa cada gráfico, precisamente para eh, conocer un poco más las diferentes propiedades de los mismos. Bien, entonces les voy a compartir, esta guía está disponible en la plataforma para que ustedes la vayan desarrollando. Entonces, como les decía, guarden todas estas informaciones. Por ejemplo, miren acá, en la parte de macro se ven la parte de los conceptos. Las macros son un grupo de instrucciones programadas bajo un entorno de Visual Basic para aplicaciones, es el lenguaje de programación, cuya tarea principal es la automatización de tareas repetitivas y la resolución de cálculos complejos. El lenguaje VBA es un lenguaje de programación basado en el Visual Basic,
enfocado en la realización de programas sobre la herramienta de Excel, Word y Access. Bien, o sea que no solamente es un ambiente de programación exclusivo de Excel, sino de algunas herramientas de la suite de Microsoft Office. Para nosotros desarrollar la parte de macros y crear y demás, se debe habilitar una opción, un menú que no viene habilitado por defecto en nuestro Excel. Ese menú se llama el menú programador o desarrollador en algunas versiones. Aquí se muestra el paso a paso, cómo habilitarlo. También en los audiovisuales mostramos el paso a paso de cómo ustedes habilitar la pestaña programador. Una vez se coteja acá y se presiona aceptar, ya automáticamente nos va a aparecer aquí arriba en la pestaña programador. Bien. Entonces, en cuanto a lo que corresponde acá, a lo que respecta el foro, este foro de la unidad 5 les pide trabajar con los conceptos de gráficos, los diferentes tipos de gráficos y demás, hacer su aporte acá en lo que respecta a esa parte. Y en cuanto al material audiovisual pregrabado, igual en este caso tenemos dos audiovisuales pregrabados. Uno que muestra el manejo de los gráficos y el tema del área de impresión. Y el segundo muestra cómo habilitar la pestaña de programador y cómo realizar un macro grabado. Bien. Acá tenemos la actividad práctica que deben realizar y colocar por acá. Luego tenemos aquí el foro de cierre. Es importante también participen en él. Vamos a esperar un momentito que cargue aquí la actividad práctica. Miren el foro acá donde nos indica expresar con sus palabras la importancia de los tipos de los temas tratados en esta unidad. Tiene un valor de 5 puntos. Bien, entonces aquí tenemos la actividad práctica de la unidad 5. Esta actividad práctica tiene mucho contenido. Si se fijan acá, tenemos informaciones de una nómina de varios meses con los descuentos y demás que se han realizado. Y aquí tenemos un reporte con la parte ya neta de cada mes en la nómina. En base a este reporte que nosotros vamos a realizar los gráficos que nos están solicitando acá. Aquí se hace una breve descripción de lo que es un gráfico y nos piden algunos en específico, insertar gráficos de columna, de línea, de área, analizar la diferencia entre estos, insertar gráficos de pastel para cada uno de los meses. Entonces, yo con simplemente seleccionar los datos, acá selecciono mis datos y me dirijo al área de insertar, el menú insertar, en la sección de gráficos. Aquí yo puedo seleccionar el tipo de gráfico que yo necesite. Bien, puedo colocarlo aquí al lado. Vuelvo acá, selecciono y puedo continuar, insertar y intentar con uno de, por ejemplo, de línea. La idea es acá que ustedes puedan insertar N cantidad de gráficos de los que se le está indicando. Y doy otro clic fuera, selecciono nuevamente mis datos. De pastel ahora. Y está. Bien. Entonces, cada vez que yo inserto un gráfico, aquí se me habilita un menú flotante a la derecha del menú ayuda. Cuando tengo seleccionado ese gráfico, yo puedo cambiar las propiedades del mismo, como por ejemplo el estilo, si lo quiero de esta forma. Si quiero cambiar la paleta de colores para que tenga colores diferentes, aquí yo tengo diferentes alternativas de colores, incluso para acá abajo más. Bien, entonces puedo jugar con todo esto. También puedo jugar con la información, cómo yo quiero que se muestre la información. Aquí yo tengo lo que son plantillas que me muestran diferentes formas de mostrar la información. Bien, puedo elegir la de mi preferencia o mi gusto, bien, dependiendo de la necesidad que yo tenga. También acá podemos cambiar lo que es la fila por columna. Si yo quiero que en vez de que se muestre el nombre, se muestren los meses, por ejemplo, puedo hacer un cambio. Aquí yo puedo ver en este caso, uno de ellos, cuál es, dónde tuvo mayor sueldo con relación a los meses.
Y incluso si yo quisiera, por ejemplo, mover este gráfico aquí, puedo mover ese gráfico a una hoja nueva y ese gráfico estaría en pantalla completa en esa hoja nueva, aunque los datos estén en otra posición o en otra hoja. Aquí podemos ver las diferentes hojas. Adicional a esto, estando ya dentro del gráfico, dentro de cualquier gráfico, tenemos este botón más, el que nos permite a nosotros insertar diferentes valores. Quizá en este de pastel es un poco limitado, pero por ejemplo en alguno de estos como los de barra, puedo jugar mucho más con los diferentes datos. Por ejemplo, acá yo puedo decirle eh, en el símbolo de más, si quiero, por ejemplo, el eje, que son estos datos de acá, si quiero el título del gráfico, que lo puedo editar, o si quiero un título de eje también de este lado para agregar información adicional, viene aquí donde se agrega. Bien. Si quiero etiqueta de datos, que aquí debajo se agreguen los datos, etiqueta de datos. Perdón, en la etiqueta de datos son los que van en la parte superior. Si yo tengo, por ejemplo, insertado, en este caso yo tengo insertado un gráfico que no tiene los valores exactos arriba. Bien, si yo pongo acá la etiqueta de datos, él me va a mostrar exactamente el rango de datos que yo tengo acá. Bien, entonces, aquí se muestra exactamente cuál es el valor. Un segundito, por favor. Entonces, acá se muestra básicamente el valor exacto. Pues si se fijan aquí entre 50 y 60.000, pueden haber muchos valores, ¿verdad? Entonces, aquí específicamente se muestra el valor real. Entonces, puedo jugar con todo esto. Si quiero la tabla de datos sí se inserta ya en la parte inferior. Entonces, ya yo puedo decidir si quiero la etiqueta en la parte superior o si quiero la tabla en la parte inferior. Bien, entonces, de esta manera se muestra todo esto. Entonces, nada, señores, hurgar un poquito en todo esto. Si quisiera eliminar estas líneas horizontales grises, puedo quitar aquí la línea de la cuadrícula. Miren cómo se elimina. E incluso esta leyenda de acá del lado también la puedo eliminar. Bien, entonces, básicamente jugar un poquito con esto para ver las diferentes funciones. Y al final deben tener al menos 4 gráficos acá insertados. Uno de barra, uno de línea, uno de área. Aquí en la instrucción se lo dice acá. Bien. Básicamente todos están acá. Por ejemplo, aquí tengo el de área. Bien, estos son los gráficos de área. Aquí están los de línea. Aquí están los de columna o barra. Y aquí están los de pastel. Bien, entonces ya los demás son un poquito más avanzados, pero de todas formas están ahí disponibles. Entonces, en cuanto al área de impresión, a muchos nos ha pasado en algún momento que nosotros tenemos la necesidad de nosotros imprimir una parte en específico de una tabla grande que se tenga, ¿bien? Sin la necesidad de nosotros tener que ajustar. Vamos a achicar un poquito esta otra columna. Ahí se ve más o menos. Imprímelo otra vez y gastamos 5 hojas tratando de que se muestre el contenido como se espera. Bien. Para esto existe una función que se llama el área de impresión, la cual me permite a mí seleccionar esta área de impresión. Por ejemplo, si yo ahora mismo le hago una vista previa en archivo, imprimir, puedo ver que este documento tiene 5 páginas para ser impresas. Miren, todas esas. Bien. Mientras que si yo voy acá a disposición de página, selecciono mi área que yo quiera imprimir. En el área de impresión le digo establecer un área de impresión. Ya él automáticamente esta selección, cuando yo voy a archivo, imprimir, es lo único que va a aparecer disponible para imprimir, aunque todos los datos estén en la hoja realmente. Miren cómo me dice aquí ahora, una de una. Bien. Entonces, de esta manera yo puedo con facilidad especificarle a Excel cuáles columnas o cuáles rangos de celdas yo quiero que sean impresos. Si quiero eliminar esto, vengo otra vez a la área de impresión y aquí tengo la opción de borrar el área de impresión. Entonces, como tarea, acá les pide que muestre en específico algunas columnas del contenido de acá.
qué es lo que usted debe realizar en base a eso que hemos explicado en este momento. Y esa información se va a mostrar de una forma en específico, que cuando usted cargue el archivo, yo lo voy a poder analizar y evaluar. Dudas, aclaraciones hasta el momento, ¿cómo vamos? Dudas. ¿Todo en orden? Sí, vamos bien. Perfecto. Ok, entonces vamos ahora a uno de los puntos más interesantes, que es el tema del macro grabado. Como bien explicamos hace unos minutos, el tema de la definición de los macros son una secuencia de instrucciones que pueden ser programadas o grabadas, mediante las cuales se pueden automatizar tareas de uso recurrente. Dentro de los puntos esperados, habilitar la pestaña programador, es esta que está acá, la cual se puede habilitar por el menú de archivo, opciones, y acá tienen la opción de, dice, personalizar la cinta de opciones. La cinta de opciones es esta que tiene los diferentes menús aquí arriba. Entonces, aquí hay algunas opciones que no vienen configuradas por defecto, como es dibujar y programador. Si yo le doy a aceptar, van a ver como aquí desaparece el programador. Bien, vuelvo a archivo, opciones, personalizar cinta de opciones, presiono programador y cuando le doy a aceptar, aquí me aparece otra vez. Bien, entonces estas son las herramientas que nosotros vamos a utilizar para desarrollar funciones avanzadas, macros avanzados en Excel. Esta práctica es como a modo de motivarles mucho más a que vean que tenemos cosas interesantes que hacer en Excel, bastante. Y aunque es un módulo básico, sí, se agregó esta práctica precisamente para que automaticen algunas funciones. Entonces, en el macro grabado, acá yo puedo decidirle, dentro de la pestaña programador, grabar un macro. Él me va a pedir informaciones importantes como el nombre del macro, la combinación de teclas que yo quiero utilizar para invocar ese macro, si lo voy a hacer con el teclado. Acá yo puedo colocarle cálculo de nómina o nombre. El nombre del macro no debe contener espacio. Bien, si va a contener algún espacio, es preferible que le coloquen una rayita abajo. Pues si le colocan un espacio, no le va a funcionar. Hay tres lugares donde yo puedo guardar el macro, en este libro en particular, en los libros nuevos que yo creé y en los libros de macro personal, que es sin importar el lugar o un libro nuevo o algo que me envíen, yo voy a poder ejecutar ese macro en cualquier libro de Excel. Bien. En mi caso lo utilizo en este libro porque más tarde elimino el archivo y cuando descargo uno nuevo ya así no tengo tantos macros haciendo lo mismo. Bien. La descripción es muy importante, pues si no estoy disponible yo, no fui que creó el macro, eh, con esta descripción, la persona que esté en el departamento en ese momento puede identificar visualmente dentro de un grupo de macros cuál es la función de este. Inmediatamente aquí yo presione aceptar, vamos a notar que grabar macro va a cambiar de nombre. Mirenlo acá, ahora me dice detener grabación. Y aquí es donde donde debemos tener mucha precaución. Pues en este momento yo voy a hacer el cálculo de cada uno de esos requerimientos y el macro va a ir aprendiendo en base a qué operador se utilizó, qué cálculo se hizo y todo lo demás. La idea en esta primera etapa es enseñarle al macro lo que yo quiero que él haga. Bien. Y luego entonces, con una simple instrucción, que él haga lo que yo le enseñé. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es aquí lo que nos puede pasar? Que en la grabación yo cometa un error y si no lo corrijo en la grabación, cuando ejecute el macro, se va a ejecutar con ese error que se grabó. Bien. Entonces, por esa razón no se recomienda que el macro sea como muy extenso, que tenga más de 2 minutos o algo así. Pero cuando tiene más de 2 minutos, entonces tendemos a cometer errores y esos errores también se van a guardar en el macro que estemos realizando. Entonces, aquí vamos a hacer el cálculo. Por ejemplo, aquí me pide extraer el 2% como impuesto sobre la renta. Vamos a decir igual este valor por 2%. Presiono Enter.
arrastro hasta acá para que me traiga los valores porcentuales de los demás. Acá vamos a hacerlo igual. Este valor por un 2.5%. Hacemos el arrastres. Y vamos a hacer lo mismo, pero en base a un 3%. ¿Está? El total de descuento no va a ser más que la sumatoria de los descuentos. Hacemos aquí el uso de una función suma, como esta. Súmame todos estos valores y colocámoslo en el valor en blanco, en el campo en blanco. Ya está. Arrastramos. Y acá tenemos el sueldo neto. El sueldo neto es el sueldo bruto menos el total de descuento. Bien, entonces aquí ya yo tengo mi sueldo neto. Lo que nos sigue acá es hacer una sumatoria para tener el total por cada uno de los elementos que tenemos acá. Por ejemplo, el total de sueldo bruto, el total de impuestos sobre la renta y así sucesivamente. Selecciono acá todo esto, utilizamos la misma función suma. Aquí tengo el valor y aquí puedo hacer un arrastre horizontal para que me calcule el total de las siguientes columnas. Bien. De esta manera ya yo enseñé al macro a cómo realizar esa nómina. Bien. Yo voy a detener la grabación. Y aquí se detuvo. Si vengo aquí donde dice macros, voy a poder encontrar el nombre del macro que yo acabo de crear, que yo acabo de grabar. Bien. Entonces, yo puedo ejecutarlo directamente desde acá, aquí arriba. Puedo eliminarlo, puedo modificarlo para que tengan una idea. Miren, cuando yo lo modifico acá, puedo ver el código, realizar el cálculo de la nómina de la empresa. Eso lo introdujimos al inicio, ¿verdad? Y aquí está el código que se generó cuando lo grabamos ese macro. La selección de la celda, el cálculo del 2%, del 2.5 y demás. Todo eso está aquí en el código que se generó. La programación de macro la vemos en Excel avanzado. Nos falta el intermedio y luego el avanzado. Entonces, vamos a eliminar todos esos datos, pues la idea es que el macro haga el cálculo, o incluso con ajustes que yo haga dentro de lo que es el origen de los datos. Por ejemplo, si se fija acá, José Colón apenas tiene un sueldo de 5.000 pesos. Es obvio que hay un error. Bien, él debió ganar 50.000 pesos. Y la idea es que cuando yo ejecute el macro nuevamente, él haga el ajuste en base y haga el cálculo de cada valor porcentual en base a ese nuevo sueldo bruto que yo he ajustado acá. Bien, por ende, todo eso se va a hacer en cascada y los totales acá también van a aumentar. Bien. Entonces, si yo quisiera hacer esto un poquito más fácil, aquí yo puedo insertar un botón de formulario, este que está aquí, el primerito. Y cuando yo lo agrego acá al botón, él me va a pedir que yo enlace ese botón a un macro que ya yo tenga grabado. Mírenlo acá. Selecciona el macro que tú quieres que yo ejecute una vez se presione ese botón. Pero para ello debo tener el macro grabado previamente. Bien, para que me aparezca en la lista. Le digo aceptar y aquí me aparece el botón. Vamos a cambiarle aquí el nombre. Vamos a ejecutar el macro. Presionamos, damos clic. Miren cómo él automáticamente ya me hizo el recálculo en base al nuevo sueldo bruto. Me indicó aquí el nuevo sueldo neto. Y acá hizo la sumatoria de los valores en base al nuevo valor que tenemos aquí. Bien. Entonces, esa es la idea. Nosotros tener diferentes tipos de macros con botones e incluso formularios que cuando yo presiono un botón me aparezca una ventana personalizada al proceso que yo quiero llevar en la empresa y jugar con esto. ¿Bien?
Una vez realicen el macro de esta forma, entonces van a guardar el archivo. En archivo, guardar como, aquí debemos elegir la opción aquí donde dice el tipo libro de Excel habilitado para macros. Bien, esa es la opción que deben seleccionar acá. Esta opción va a llevar consigo dentro del archivo la programación que tiene ese macro que acabamos de crear. Bien, entonces, si no lo guardan en este formato, cuando lo carguen en la plataforma, yo no voy a poder ejecutar el macro que usted hizo. Bien, no voy a poder evaluar esa parte. Entonces, este punto es muy, muy importante. Guardar el archivo habilitado para macro. Bien. Entonces, estas son las actividades que tienen que trabajar para las unidades 4 y 5 de esta última semana de este curso de Excel básico. Recordarles que la fecha límite de entrega es el domingo 29 a la medianoche, fecha en la cual ya cerramos el curso y el día lunes 30 voy a estar compartiendo por el grupo de WhatsApp las calificaciones definitivas. ¿Dudas, aclaraciones antes de finalizar nuestro encuentro? Darle las gracias, maestro. Excelente exponencia. Muchísimas gracias. Excelente material, excelentes explicaciones. Muchísimas gracias. Excelente, muchas gracias, Will Miguel, y le espero verle la meta a todos. De verdad, los que aprueben el básico van al intermedio, pues es un prerequisito uno del otro, ¿bien? Y los que aprueben el intermedio van al avanzado. Y los que aprueben el avanzado nos vemos en Power BI, en inteligencia de negocio. O sea que oferta formativa y demás, ya queda de ustedes ponerse las pilas y se continuará avanzando. Bien, pasen buenas noches, señores. Bueno, Yasmín está por acá. Adelante, Yasmín. Sí, una pregunta. Una vez hayamos terminado este nivel, ¿vamos a seguir teniendo acceso al material audiovisual? El material audiovisual está en mi canal de YouTube. Cuando ustedes acceden por acá, es lo que hace que los redirige a mi canal de YouTube. ¿Bien? Entonces, Ok, esto sí está disponible. Si siguen el canal o si guardan el enlace, van a poder consumirlo cuando deseen. Lo ok, que, gracias. lo que se elimina son las guías y este acceso a la plataforma como tal. O sea que les recomiendo también guardar las guías y lo que entiendan sea de utilidad para ustedes. Bien, gracias. Excelente. Líderes, pasen buenas noches. Les veo en la meta a todos. Gracias, Gracias igual, profesor. igual. Bendiciones, maestro. Muchas gracias. Gracias también.
Maite.